Buenos días muchachos, entonces eh, para hoy vamos a trabajar en un circuito al cual le vamos a calcular su resistencia equivalente vista desde la fuente, pero teniendo en cuenta que no es tan intuitivo para sacar haciendo series y paralelos. Entonces vamos a atacar una metodología en específico. Para el caso inicial vamos entonces a trabajar las leyes de Kirchhoff, pero en este caso y específicamente la ley de tensiones, la ley de mallas, ¿listo? Entonces vamos a proceder a hacer las ecuaciones y en la metodología de cálculo. Bueno, lo que inicialmente hago yo es redibujar el circuito, ¿sí? Para eso yo le asigno unos nombres hipotéticos a los nodos con el objetivo de que se vea inicialmente cómo era y luego cómo quedó después. Eso es para hacerlo de una forma más típica a lo que nosotros conocemos usualmente como una malla. Sí, es dejarla más que todo rectangular. Simplemente es un redibujo. Es importante que se note que el nodo Z, es importante notar que el nodo Z se transformó un poco en términos gráficos. Sin embargo, circuitalmente tiene el mismo comportamiento, tanto en el dibujo de la izquierda como en el dibujo de la derecha. Es importante que recordemos que debido a que vamos a usar la metodología de mallas para calcular la resistencia equivalente, consideremos la ley de Ohm. Es decir, la ley de Ohm siempre nos relacionó la tensión con la corriente. En este caso, lo que yo quiero es calcular la resistencia equivalente que hay vista desde la tensión, desde la fuente de tensión BP hacia la izquierda, así como se ve en la línea amarilla. Eso quiere decir que tengo que calcular una resistencia de alguna manera, ¿sí? Y la forma que vamos a emplear es haciendo la relación de la tensión sobre la corriente. Es decir, la corriente, perdón, la tensión que cae en la fuente P, que la conocemos, dividido en la corriente que vamos a calcular, que atraviesa esa fuente. Y de esa manera vamos a calcular la resistencia equivalente. Para eso, lo que se hizo fue definir unas corrientes. Entonces, como pueden observar en cada color, en el dibujo de abajo, hay una corriente para la malla A, B y C. Y asimismo hay una corriente para la malla asociada a la fuente de tensión V sub P, es decir, la corriente I sub P, que es la que vamos a utilizar para calcular la R equivalente. Es muy importante que recordemos, muchachos, que para la metodología de la ley de tensiones de Kirchhoff, yo defino, a mi parecer, y hacia donde yo quiera, el sentido de las corrientes. Es una suposición, ¿listo? Recuerden que yo defino, y yo para el caso de la corriente roja de la fuente, definí que iban contra de las manecillas del reloj. Las otras tres corrientes, como pueden notar, van a favor de las manecillas del reloj. Y es una decisión que yo tomé. Bueno, muchachos, en este punto hago un paréntesis rápido y es, no se les olvide que por convención estamos definiendo que la corriente en una fuente siempre va a salir por el positivo. Entonces, en las fuentes de tensión, ya sabemos que donde está el positivo, es decir, aquí donde estoy señalando, va a salir la corriente. En una fuente de corriente, el sentido como tal ya está predefinido, ¿sí? Porque en la nomenclatura o en la convención tenemos una flecha indicándonos hacia dónde va. Sin embargo, al ser un componente circuital, ¿sí? Y al ser un componente real, nosotros sabemos que en él igual va a caer una tensión, ¿sí? Entonces, cuando estamos ya dándole el sentido a la tensión de una fuente de corriente, debemos manejar la misma convención y es el positivo por donde sale la corriente, es decir, acá donde les estoy indicando. ¿Listo, muchachos? Entonces continuemos. Acto seguido lo que se hace es definir las tensiones. Ahora, para la malla A, como recordamos, nosotros siempre suponemos que la corriente va a definir el positivo de la tensión en una resistencia por donde entra. En otras palabras, el más en la resistencia, por ejemplo en R7, se va a ubicar por donde entra la corriente. Lo mismo va a suceder para R1 y R4. Como ustedes pueden ver, la corriente I sub A va a entrar a esas resistencias por donde nosotros estamos asignando el positivo de la tensión. Seguimos con la malla C, que es la que se encuentra en color verde. Y volvemos a notar lo mismo. La corriente C, que se mueve a favor de las manecillas del reloj, entra por lo que nosotros vamos a considerar el positivo de la tensión, ¿cierto? Entonces en R5 se ve que el más, que es esta que estoy encerrando en amarillo, se encuentra ubicado en la parte superior, es decir, por donde entra la corriente para esa resistencia.
¿Listo? ¿Cómo se asignaron los nombres en este caso? Yo le asigné el nombre de BC, porque es de la malla C, para la resistencia 5. Lo mismo para la resistencia 6 y la resistencia número 4. Hacemos el mismo ejercicio entonces para la malla B, ¿sí? Entonces, como vemos, la malla B también está a favor del sentido de las manecillas del reloj. Para la resistencia 1, entra por la parte inferior, es decir, el más de la resistencia 1 se debe ubicar en la parte inferior. Perfecto. Y el menos, por consiguiente, en la parte superior. A esa tensión la voy a llamar la tensión de la malla B asociado a la resistencia 1. Ahora, siguiendo esa misma lógica, vamos a hacer lo mismo para la resistencia R2. A la izquierda estaría entrando la corriente, por ende, a la izquierda colocamos el más y el menos a la derecha. Y esa va a ser la tensión en la malla B para la resistencia 2. Finalmente, para la resistencia 3, lo mismo, por donde entra la corriente ponemos el más, el menos en la parte inferior y la nombramos como la tensión en la malla B para la resistencia 3. Para culminar entonces vamos a hacer el mismo posicionamiento de tensiones, pero para la malla asociada a la fuente de tensión P. Como vemos, la corriente en este caso va en contra de las manecillas del reloj, pero eso no tiene ningún inconveniente. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es definir lo mismo de siempre. La tensión se vuelve o toma el signo positivo por donde entra la corriente y negativo por donde sale. Esa va a ser la tensión que yo voy a asociar a mi malla P, pero yo le voy a poner el nombre de la tensión para la resistencia 3. V sub P3, para que no se confunda con la fuente de tensión. Y a la resistencia 5 que se encuentra en la parte inferior, como ustedes ya podrán notar, la tensión lleva el mismo signo porque la corriente entra por el positivo, es decir, en la parte superior, y asociado a eso le vamos a poner el nombre de la tensión B en la malla P, ¿sí? Y va a ser asociado a la resistencia 5. Eso es inicialmente. Notemos algo muy interesante en esta malla y es que la tensión que cayó en las resistencias lleva el signo contrario al de la fuente. Recordemos que en las fuentes, ¿sí?, hemos tomado la convención de que la corriente supuesta, es decir, I sub P, ¿sí?, va a salir por el positivo, ¿sí?, diferente a como ocurre con las resistencias que sale por el negativo. Recordemos eso, por favor. Ya a continuación lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones para poder hacer el cálculo respectivo. Comenzaremos con el de la malla A y procederemos. Entonces debemos recordar que por la ley de tensiones de Kirchhoff, nosotros sabemos que la sumatoria de tensiones debe ser igual a 0 en una malla. Entonces para la malla A la sumatoria de tensiones, ¿sí?, debe ser igual a 0. Por la ley de tensiones no se nos puede olvidar. Entonces vamos a hacer la sumatoria ahora sí. Vamos a comenzar con la malla, perdón, con la tensión en la resistencia 7. Entonces va a ser la resistencia en A7, ¿sí? La resistencia en la resistencia 7, perdón, la tensión en la resistencia 7, ¿sí? Y vamos a adicionarle la tensión en la resistencia 1 y, para completar, porque no hay más componentes en esa malla, la tensión en la resistencia 4. Como vemos, todas llevan el mismo signo porque así quedaron definidas desde el comienzo. Después de eso, nosotros hacemos la aplicación de la ley de Ohm. Entonces vamos a dejar todo en términos de corrientes y resistencias. Hacemos 0 igual y continuamos la expresión. La tensión en la resistencia 7 va a ser igual a ¿qué? A la corriente A que hemos definido, ¿sí?, por la resistencia 7. Eso simplemente es aplicar la ley de Ohm. Y procedemos con las demás para continuar con el cálculo. La tensión que cae en la resistencia 1 por ley de Ohm va a ser igual a la corriente, bueno, empecemos por la resistencia R1, ¿sí? Resistencia R1 por la corriente que fluye por esa resistencia, a través de esa resistencia. ¿Y cuál es esa corriente? Por la ley de tensiones sabemos que tiene que ser la diferencia entre la corriente A, que es la corriente que va bajando, ¿sí?, con la resistencia B. Entonces es esa diferencia, recuerden mucho. ¿Por qué menos? Porque en esa resistencia ambas corrientes llevan un sentido distinto, es decir, un sentido opuesto. Y continuamos. Lo mismo sucede con la resistencia 4.
La ley de Ohm nos dice que su tensión va a ser igual a la resistencia 4 que multiplica a su corriente asociada, es decir, la corriente A, ¿sí?, menos la corriente que fluye en ella también, que es debido a la malla C, y que se debe notar que se opone, ¿no? Entonces en este caso también lleva el menos y va a ser la corriente C. Lo que se hizo a continuación, ya como pueden apreciar, fue un salto, fue la factorización de los términos. Entonces lo que se hizo fue agrupar la corriente A, ¿sí?, con las resistencias asociadas, con la corriente B y la corriente C en la misma forma. Ahora continuamos entonces con la ecuación para la malla azul, la ecuación para la malla B. ¿Listo? Continuamos entonces viendo la sumatoria de tensiones. Voy a emplear el color azul para distinguirlo de la otra malla. La sumatoria de tensiones para la malla B definimos y tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Esa malla entonces va a tener la siguiente sumatoria. La tensión en la resistencia 1, que la definimos como V sub B1, a esa le vamos a sumar la tensión en la resistencia 2 y le vamos a sumar la tensión en la resistencia 3. Listo. Y ahora procedemos con la ley de Ohm. Entonces hacemos 0 igual a, ahora apliquemos la ley. La tensión en la resistencia 1 va a ser igual a, ¿qué?, a R1, ¿sí?, y R1 va a ser multiplicada por la corriente. ¿Pero cuál corriente? En este caso vamos a tomar la corriente B porque estamos en la malla B, pero como notamos la corriente A se opone, entonces tenemos que hacer la diferencia con la corriente A. Entonces va a ser la expresión de esta manera. ¿Listo? Continuamos con la resistencia 2. La tensión se sigue sumando, si no ha habido cambios, entonces por ende vamos a hacer R2 y lo vamos a multiplicar por la corriente que fluye a través de ella, es decir, la corriente B. ¿Listo? Entonces nos queda un solo término y va a ser el siguiente. Entonces vamos a hacer sumado, ¿sí?, y ese sumado va a ser la resistencia 3, que es la que nos falta atacar, por la corriente que fluye a través de ella. Y aquí es importante notar, la corriente que fluye en R3 va a ser, listo, la corriente IB, que es la de la malla que estamos analizando, pero noten algo, y es la corriente en la fuente, que es I sub P, lleva el mismo sentido, entonces no se va a hacer la resta como en los otros casos, sino acá se suma, porque vuelvo y les recuerdo, la corriente sub P, que es la roja, tiene el mismo sentido que la corriente B en la resistencia 3, por ende se deben sumar. Listo, esa sería la expresión en términos de la ley de Ohm. Y luego ahora, como aprecian, se hizo un salto que corresponde a la factorización de la expresión. Simplemente se agrupan nuevamente corrientes con su resistencia respectiva. Ahora continuamos con la malla C. El procedimiento es exactamente el mismo, lo vamos a realizar. Vamos a hacer la sumatoria de las tensiones en la malla C y sabemos que tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Sabemos que tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a proceder. Vamos a hacer la sumatoria, empecemos por R4. Entonces va a ser la tensión en la resistencia 4, ¿sí?, debido a la malla C. Y la sumamos porque todas las resistencias, recuerden que en este caso hasta ahora hemos hecho sumatoria de mallas para resistencias, por ende todas se han ido sumando. ¿Listo? Entonces continuemos. Para la resistencia 5 va a ser la tensión debido a la malla C, pero en la resistencia 5. Y le adicionamos la tensión debido a la malla C o de la malla C que atraviesa o que corresponde a la resistencia 6. ¿Listo? Hasta ahí, primer paso de esta ley de tensiones para esa malla. Ahora lo que se hará es hacer el reemplazo, pero en términos de la ley de Ohm. ¿Listo? Pues vamos a continuar. Hacemos 0 igual a que la tensión en la resistencia 4 va a ser, por ley de Ohm,
la resistencia 4, ¿sí? Y esa resistencia 4 multiplicada por la corriente, pero en este caso la corriente va a ser la corriente C porque estamos en la malla C, ¿listo? Y le vamos a restar la corriente A. Tengan en cuenta que esas corrientes se están oponiendo en la resistencia 4. Entonces estamos hablando de la corriente A y cerramos paréntesis. Continuemos. Vamos con la resistencia 5. Vemos que sigue el más, ¿sí? Entonces va a ser R5 y lo multiplicamos por la corriente que fluye a través de ella. ¿Qué corriente fluye a través de R5? Lo mismo, la corriente C, ¿sí? Y esa corriente C, tengan en cuenta que se va a relacionar con la corriente P de la fuente. La corriente P de la fuente tiene el mismo sentido, por ende, se van a sumar. ¿Listo? Es muy importante siempre estar pendiente de esa situación, porque recuerden, listo, nosotros definimos el sentido de las corrientes, pero si por alguna razón se terminan sumando, hay que estar muy prestos a realizar la maniobra adecuada en la ecuación, ya sea sumar o restar. Entonces recordemos que aquí estamos sumando. Y procedemos entonces al último término. El último término en este caso va a ser R6. Entonces, la tensión que cae en R6 va a ser obviamente R6 y la multiplicamos por su corriente. En este caso, la corriente es la corriente C. ¿Listo? Hasta ahí tenemos ya la expresión de la malla C en términos de la ley de Ohm. Terminando con esta malla, entonces, lo último que queda por hacer es la factorización. Igualmente, así como en las mallas anteriores, se realizó agrupando resistencias. Acto seguido, y para culminar con las ecuaciones, lo que hacemos ahora es atacar la malla final, que es la malla de la tensión en la fuente, de la corriente en la fuente. Entonces sabemos que la sumatoria de tensiones debe ser igual a 0. Entonces vamos a hacer 0 igual a. Entonces empecemos. Recuerden que podemos seguir tomando la tensión como la veníamos manejando, es decir, positivas las tensiones en la resistencia. ¿Listo? Para este caso en particular, quiero empezar por R3, entonces va a ser la tensión de la malla P para la resistencia 3 más la tensión, ¿sí?, en la malla P para la resistencia 5 y finalmente la tensión, pero en este caso, bueno, la tensión en la fuente, pero en este caso recordemos que esta tensión es opuesta, ¿sí?, a los signos que definimos para las resistencias. Entonces se debe realizar la resta menos la tensión en P. ¿Listo? Ese sería el primer paso para la última malla. Luego, en la parte inferior hacemos lo que es la ley de Ohm. Entonces continuamos. 0 va a ser igual. La tensión en la resistencia 3 para la malla P va a ser igual a ¿qué? La resistencia 3, como ya sabemos, y debe ser multiplicado ¿por qué? Por la corriente. ¿Cuál corriente? En este caso la corriente P porque estamos en su malla, ¿sí? Entonces va a ser la corriente P. Y esa corriente, ¿qué sucede? Así como hicimos en la malla B, que fue en la azul, nos dimos cuenta que la corriente B y la corriente P tienen el mismo sentido, por ende, se tienen que sumar. Tenemos entonces la primera tensión ya definida en términos de la ley de Ohm, que es la resistencia 3 multiplicado por la suma de la corriente P con la corriente B. Y continuamos. Ahora la resistencia 5. Entonces, para la resistencia 5, nuevamente la ley de Ohm. Su tensión va a ser igual a la resistencia como tal, ¿sí?, R5, por las corrientes. Vuelve y juega. La corriente P es la que está dominando en esta malla. Y esa corriente P se le sumará a la corriente C por la misma circunstancia. Vemos en el dibujo que tanto la corriente C como la corriente P, es decir, la verde y la roja, se están sumando porque en R5 llevan el mismo sentido. ¿Listo? Entonces, culminamos con esa y proseguimos con la ecuación. Resulta que la tensión P nosotros la conocemos, es decir, la tensión en la fuente P. Por ende, no tenemos que aplicarle la ley de Ohm. Recordemos que eso es una fuente que nosotros colocamos.
Entonces no es necesario expresarlo en términos de la ley de Ohm porque nosotros ya lo conocemos, ya conocemos ese valor y al conocerlo no lo necesitamos representar para buscar una incógnita. ¿Listo? Entonces hasta ahí ley de Ohm en esa última malla. Ahora lo que nos queda es simplemente la factorización que hemos hecho en las demás ecuaciones. Como ven, pasé la tensión de la fuente al otro lado de la igualdad, ¿sí? Con el signo positivo, y agrupé resistencias para las otras dos expresiones. De esa manera obtuvimos ya cuatro ecuaciones, ¿sí? Y esas cuatro ecuaciones tienen cuatro incógnitas. Como sabemos, las incógnitas deben ser, el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. Por ende, este sistema tiene solución. Recordemos que el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas para que un sistema de ecuaciones tenga solución. De lo contrario, no se va a poder. Lo siguiente es asignarle valores a los elementos del circuito para resolverlo, ¿sí? Y vamos a mirar qué es lo que logramos obtener con el proceso realizado. Supusimos unos valores de 150 ohmios para todas las resistencias, ¿sí? Para simplificar el asunto, y una tensión en la fuente de 100 voltios. Recordemos entonces que para solucionar las ecuaciones, así como mencionamos hace unos pocos segundos, para solucionar el sistema, el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas. No se nos olvide, muchachos. Sin eso el sistema no se puede resolver. ¿Listo? En rojo para que se resalte. Ahora, en este sistema de ecuaciones o en este circuito tenemos cuatro incógnitas que son la corriente A, la corriente B en azul, ¿sí? Y la corriente, bueno, la corriente C y la corriente P. Pero entonces aquí es bueno que tengamos en cuenta una situación. Como el objetivo de esto no es evaluar métodos de solución de sistemas de ecuaciones, lo que vamos a hacer es, y se deja recomendación también para que quienes quieran lo puedan hacer, quienes quieran y lo puedan hacer, recurran a alguna calculadora o algún software matemático que permita introducir las ecuaciones y obtener un resultado. De esa manera nos ahorramos el proceso de la solución de las ecuaciones y del sistema de ecuaciones en general. Se recomienda para hacer el estudio, es decir, para estudiar simplemente, porque ya pues obviamente en el momento de un examen eso no está permitido, ¿sí? Entonces, tenemos esas cuatro incógnitas. Lo que yo procedo a hacer es introducir estos valores en una calculadora y yo obtengo los siguientes resultados. Para IA, 0.16 amperios, IB y C son iguales de 0.25 e IP, que es la corriente que atraviesa la fuente de tensión, 0,58 amperios. Noten que los signos de las corrientes ABC son negativas, eso quiere decir que el sentido es contrario. No es que estén mal, sino que simplemente van hacia en la otra dirección. ¿Listo? Entonces notemos y quedémonos con el resultado de que la corriente en la fuente es 0,58 amperios. Ese sería el resultado del sistema de ecuaciones. Sin embargo, acordémonos que el objetivo del ejercicio era calcular la resistencia vista por la fuente hacia la izquierda, ¿listo? Con una flechita amarilla la voy a indicar nuevamente. Es la resistencia vista desde la fuente hacia la izquierda. Entonces, habíamos dicho y sabemos que por ley de Ohm, la resistencia que ve la fuente a partir de allá va a ser igual, ¿sí? La vamos a llamar la resistencia equivalente. Y va a ser igual a la tensión en la fuente, ¿sí? Como la hemos venido manejando, y dividido en la corriente que atraviesa esa fuente. Ya tenemos todos los resultados para poder ejecutar esa operación. Entonces vamos a proceder. La tensión en la fuente era de 100 voltios y la corriente que atravesaba la fuente, que fue lo que acabamos de calcular, es 0,5833 amperios. Perfecto. Con esa relación nosotros ya obtenemos una resistencia de 171,43 ohmios. Eso quiere decir que esa es la resistencia vista por esa fuente hacia la izquierda.
A ver, corrijamos un poco el número porque queda un poquito mal escrito. 171,43 ohmios es la resistencia que se ve a la izquierda de la fuente. Ese sería el resultado del ejercicio completo. Muchas gracias.